Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Fíjense que estamos en el primer transmisión de Conectando Mentes, Autismo en Diálogo. Esta vez el formato pues no es sobre autismo, pero sí es un tema súper importante de la discapacidad. Yo soy Cori, bienvenidos a esta entrevista. Tenemos a unos invitados súper importantes que esta semana de la discapacidad que se vivió en diciembre, fue del día 1 al 6 de diciembre, la semana de discapacidad, fue hecha por la Mesa Permanente de Inclusión, que es una iniciativa de espacios urbanos de Clementina Juárez, aquí presente. Sí, tenemos al maestro Ramiro y tenemos a Omar Rodríguez, muy conocido en este medio. Así que vamos a hablar un poquito de una de las actividades que se vivió, una semana llena de concientización, de visualización. Esta semana fue hecha por personas con discapacidad y cuidadores primarios para enaltecer a las personas con discapacidad y visualizarlo como realmente ellos viven cada día de su vida. Quiero que presentarles y que se presenten ellos mismos cada uno de nuestros invitados. Empezamos por Clementina, las mujeres primero. Clementina, preséntate. Clementina Juárez, de Espacios Urbanos, iniciativa desde donde surge la Mesa Permanente, que actualmente pues aglomera a bastantes asociaciones civiles, dependencias u organismos públicos, medios de comunicación, etcétera. Omar, por favor, preséntate. Buenas tardes, pues yo me llamo Omar Rodríguez, para ser Billy. Soy reportero, me dedico a la comunicación, medios de comunicación tradicionales y electrónicos, y bueno, pues no sé qué hago aquí, la Cori me trajo de las bellas que no tengo, pero aquí andamos, vamos a compartir un ratito, un poquito de lo que se vivió y que resultó para mí, más allá de lo profesional, algo muy interesante, ¿no? En lo personal, la semana de la discapacidad, en la que conocí algunos aspectos que todavía desconocía. Maestro Ramiro, ¿se puede presentar, por favor? Bien, hola, buenos días, Ramiro Castro, soy colaborador de la Asociación Juntos en la Fraternidad y de Espacios Urbanos, de la Mesa Permanente de Inclusión Urbana también. Okay. Esta semana estuvo súper padre, la verdad. Empezamos desde el día 1 a trabajar con una actividad que se llamaba Feria de la Inclusión, donde se invitó a muchas instituciones y centros de atención para poder que las personas con discapacidad y sus familiares conocieran todos los servicios y a dónde correr cuando la discapacidad toca tu puerta. Entonces, fue un día muy padre y después, el día martes, fue el de Arte Sin Barrera, en el cual las personas con discapacidad fueron y enseñaron lo que fue todas sus, ¿cómo se puede decir? Lo que ellos saben hacer mejor. Entonces, fue desde comida, bebidas, dibujos, figuras, lo que ellos hacen como carpintería, lo que es herrería, todos sus dones fueron y los pusieron ahí, mostrando que la discapacidad no es una barrera, sino que es una gran oportunidad para salir adelante. El miércoles hubo un cine interactivo en donde estuvo súper interesante, ese me tocó vivirlo a mí muy bien, fue una película de audio descriptivo. ¿Qué quiere decir esto? Es una película sin imágenes, donde tú vas y escuchas la película y te van describiendo las escenas y a los personajes. Estuvo súper interesante porque, como les digo, no tienen imagen. Vivir y sentir una película como la vive y la siente una persona con discapacidad visual estuvo súper padre. La película fue Navidad de Shrek. Así que les recomiendo que hagan y vivan esa experiencia. Este jueves es lo que venimos a platicar aquí un poquito y por qué fue invitado Omar Rodríguez a esta, porque él vivió ese día, esa cena la vivió él. Entonces vamos a hablar un ratito con él
esta cena. El viernes hubo un experimento social que luego haremos esta entrevista también, donde nos fuimos a la calle a ver que las personas vivieran el día a día en el centro de la ciudad, en el primer cuadro de la ciudad, como una persona con discapacidad motriz, visual, auditiva y sensorial la vive ir al centro. Esa actividad que todos tenemos que hacer todos los días, van y ellos, ¿cómo lo viven? ¿Cómo es estar ahí? Entonces, luego les hacemos esa entrevista para que lo vean. Y el viernes, pues ya fue el viernes fue el historial y el sábado fue nuestro cierre, que fue la clausura con un karaoke donde disfrutamos todos de la mesa, todas las instituciones que participaron y también los que estuvieron pues haciendo estos experimentos sociales. Estuvo súper padre, pero el día de hoy pues vamos a hablar de la cena sin etiquetas, que es una cena sensorial. Esta cena estuvo súper padre, que los que llegaron a ir a la cena vivieran una de las discapacidades, no solamente la de visual, sino la motriz, la auditiva y la sensorial o la psicosocial. En este caso, pues fue en el autismo. Omar estuvo en esa cena, fue un comensal y tuvo un tipo de discapacidad que él la vivió. Creo que fue la discapacidad visual, ¿verdad? Visual, y nos va a platicar un poquito más de cómo lo vivió él, pero primero quiero preguntarle a Clementina. Clementina, ¿cómo fue que salió esta idea? Ok, en reunión con todas las personas que normalmente interactuamos en la mesa permanente, hablábamos sobre la importancia de sensibilizar o concientizar, mejor dicho, al resto de la población. No es lo mismo pensar que somos conscientes a empatizar a través de la vivencia propia de la experiencia, ¿no? Creo que se vive de forma diferente y cambia bastante tu punto de vista cuando tú mismo estás experimentando pues una situación en conflicto. Estoy segura que si bien se puede decir, Omar, por ejemplo, es consciente del tema de la discapacidad y lo visibiliza bastante bien, que te lo reconozco mucho y te lo agradezco. No es lo mismo a verlo de fuera, a sentirlo, aunque sea por un breve momento. ¿Sí? Entonces, de esa manera surge de esa necesidad de que las personas empaticen con el tema de la discapacidad. Así es. Maestro Ramiro, usted fue uno de los pioneros de este tema, de esta cena. ¿Cómo es que se integró no solamente para la discapacidad visual, porque comúnmente estas cenas a eso se refieren, nada más a la discapacidad visual? ¿Cómo surgió la idea de incorporar las demás discapacidades? Pues efectivamente, ¿no? Con esa intención, hablar de discapacidades, hablar de todos los tipos de discapacidad y grado de discapacidad. A lo mejor no los podemos incluir a todos, ¿no? Pero sí de una manera representativa los tipos de discapacidad. Entonces, a veces solamente se piensa en discapacidad y se piensa en una persona usuaria de silla de ruedas, cuando hay diferentes tipos. Entonces, hay que incluirlos a todos porque cada uno de ellos representa una barrera que hay que sortear. Hay limitantes que tiene la persona con las que tiene que convivir. Entonces, hacerlas visibles, palpables para los invitados, para las personas que pudieron participar en la cena. Perfecto, así como dice el maestro Ramiro, acuérdense que hay discapacidades invisibles y pues mucha gente no sabe y juzga y critica sin saber, ¿no? Y de eso se trató esta semana con discapacidad. Omar, yo voy contigo porque Omar, aquí donde lo ven, aparte de que él siempre está visualizando la discapacidad, es un apoyo muy grande para Vida Típica, para visualizar el autismo también. Él también participó y dio, pues cubrió toda la semana, de hecho. Pero el jueves, que fue la cena sin etiquetas, él fue un comensal, él no fue como reportero, él fue como una persona que quiere experimentar lo que es vivir una discapacidad durante algo que es tan cotidiano y tan fácil para todos, una comida, una cena o ir a un restaurante.
Omar, a ti te tocó la discapacidad visual y quiero que me digas cuál fue el momento de mayor frustración durante la cena y cómo lograste superarla para poder disfrutar esa cena. Bueno, primeramente, pues sí, coincido un poco con todo lo que ya han venido hablando, bueno, mucho, ahorita lo que mencionaba, estos especialistas, estos expertos en el tema, de verdad que sí, me hicieron recordar un poco de todo lo que he vivido, no solo en esta semana de la discapacidad, sino en otros eventos, en otras actividades que han hecho las diferentes organizaciones y agrupaciones locales en las que me ha tocado cubrir, ¿no? Como reportero. Pero bueno, ahora que lo que mencionas de la cena fue algo diferente porque me tocó vivirlo, ¿no? Vivirlo en carne propia, aunque fue porque una hora, no sé, un espacio de una hora, y yo estaba totalmente consciente de que, pues de que era eso, de que era un ejercicio. Aún así con todo y eso, sí es muy complicado, es muy difícil para una persona que está acostumbrada, como dices, algo tan cotidiano como el alimentarnos, y de repente enfrentar algunos obstáculos como el hacerlo sin poder ver. Sí, estamos conscientes de que, bueno, ya sé dónde está el plato, ya sé dónde estoy. ¿Por qué? Porque llegamos antes de vendarnos los ojos, pues nos observamos el restaurante, observamos las mesas, observamos todo, y bueno, eso sin duda es una gran ayuda y no te hace a lo mejor dimensionar en tu, sí, dimensionar en tu debida magnitud, vaya, esa adversidad de no ver lo que estás haciendo, lo que vas a comer. A lo mejor sería interesante para unas próximas ediciones, a modo de propuesta lo hago con todo respeto, de que desde antes de ingresar al lugar donde se va a realizar la cena, las personas ya vayan sin ver, ya vayan sin la movilidad o ya vayan adaptadas a cualquiera de las discapacidades que le vaya a tocar, ¿no? Porque sí es mucha ventaja, ¿no? Para uno, el haber visto previamente todo donde está acomodado y bueno, en ese sentido, ¿a qué me refiero con todo esto? Ya me hice bolas, no me sé a lo mejor explicar, pero no fue tan complicado, siento yo, por ese tema, porque yo vi, antes de que me vendaran, vi exactamente las mesas, los platos, el lugar, las dimensiones del lugar, qué tan pequeño era, hacia dónde posiblemente estaba el baño, que ahorita te voy a comentar que fui al baño. Pero bueno, el tema aquí es, sí hubo un momento, a lo mejor el de más frustración fue cuando ya identifiqué los sabores, cuando ya identifiqué lo que estábamos cenando, fue cuando yo quería algo en particular de ese pollito bien sabroso, que iba acompañado con otras cosas, y de repente no poder atinarle o no poder cortar el pedazo justo para podérmelo llevar a la boca, ¿no? Ese fue el tema. ¿Por qué? Porque era un platillo con crema, etcétera, y de repente, pues sí, fuera la entrada con la fruta estuvo muy fácil a lo mejor, porque ya con el tenedor y los trozos ya venía picada la fruta, el yogur, etcétera. Pero después sí se complica cuando ya dices, no quiero esto en particular, en un plato en el que están 3-4 ingredientes, y dices, ahí se me va, o a lo mejor no puedes partir exactamente un pedazo, me lo lleva a la boca y a lo mejor traía arrastrando un montón de pollo acá colgando, y ese tipo de cosas que sí resultan difíciles, y lo vi también. Bueno, lo expresaban los otros compañeros que estaban alrededor en la misma mesa que yo, con otras discapacidades. Había personas que les había tocado discapacidades distintas a la que me tocó a mí, porque todo fue al azar, ¿no? Al azar, tú sacabas un papelito
y era la que te tocaba, nada que elegías. No lo quiero. Entonces estuvo muy interesante. Yo creo que ese vendría a ser el momento más complicado. Sí. Ok. Sí, de hecho, yo pensé que ibas a decir lo del baño. Te vi un poco complicado ahí. Fíjate que no, bueno, lo que pudiste ver Sí, afuera. que ahorita vamos a hablar esa parte de cómo los organizadores, cómo los organizadores, vivieron esto, pues cómo lo vieron, cómo vieron a los demás. Ahorita hablamos de eso, pero yo te vi, yo dije, te voy a hablar del baño. No sé por qué, pero dije, no, fíjate que salió todo bien. Y me salió todo bien, porque le atiné una puntería quirúrgica, hice todo muy bien. Y muchos años de práctica ya. Sí, claro. La importancia de conocerse. No, fíjate que no hice trampa, porque ahí tras la puerta del baño pudieran pensar de que, ay, le quitó la venda. No. Todo lo hice y sí estuvo muy bien. Aparte que era un bañito. A la otra entra una persona, no a ver si es cierto. Ahí están las cámaras del video para que vean. No, fíjate que estuvo sí fácil. Era un cuarto de baño muy pequeño y aparte no tuve que trasladarme, si acaso, de mi mesa al baño, que sería era como muy cortito, 6 metros, tal vez 5 metros de distancia, entonces era muy poco. Y aparte, como te digo, ya había visto. Antes de que me vendaran, yo ya estuve en el lugar, estuve platicando con la gente, haciendo entrevistas. Entonces yo ya había visto dónde estaba todo. A eso me refiero con la dificultad. Orientación, ¿verdad? Porque sí, pregunté dónde era. ¿Dónde es? Sí, ¿dónde era? A tu izquierda me dijeron acá. Ok, sale. Entonces, de verdad no tuve muchos obstáculos. En esa distancia tan pequeña que estaba de mi mesa al baño, no era de que sacar muchas vueltas, no era de que me iba a topar mesas en medio. Eso es a lo que me refería yo con que a lo mejor... ¿Lo viste antes? Sí, a lo mejor sin haber estado viéndolo, hubiera estado como que más, todavía la experiencia más completa. Pero no, de hecho, no sé si me hubiera tocado alguna otra discapacidad, si a lo mejor sí hubiera batallado más. O sencillamente no haber visto pues el lugar antes, porque de verdad créeme que eso nos dio mucha ventaja. A los que participamos en la cena nos dio mucha ventaja el conocer el lugar, el ver lo que íbamos, dónde íbamos a comer, los platos ya estaban acomodados. Fueron cositas que a lo mejor sí puede cambiar la experiencia, ¿no? Hacerla más... Mejorarla para vivirla realmente, pues porque Ramiro no me dejará mentir que lo complicado que es de repente, tú no sabes a qué enfrentarte. Ahí sí sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Así es. Bueno, dice, al quitarte este sentido, hay un mito que toda la gente que no, por ejemplo, y lo tiene la culpa una película por ahí, viejita, que muchos vimos en nuestra infancia o en la adolescencia, que cuando te falta uno de tus sentidos, otros se hacen más fuertes y dice, adquieres lo que son superpoderes, ¿no? Ya le habíamos hecho esta pregunta en las amanecidas a nuestro amigo, y creo que aquí va la pregunta para que sepan lo que pasa, ¿no? Dice, al quitarte este sentido, ¿se te agudizó otro? ¿Obtuviste poderes? Pues fue muy poco el tiempo, pero fíjate que sí. Comencé a escuchar todo, comencé a escuchar la plática que teníamos ahí en la mesa y hasta lo que de las otras mesas empecé a escuchar, ahí andaba el microtero también. Dejará de ser reportero. Sí, qué bárbaro. Pero bueno, fue solo como una hora, ¿no? Pero de verdad te das cuenta que sí es verdad, se te agudizan otros sentidos ante la necesidad, pues, de que quieres enterarte de qué está pasando a tu alrededor y de repente no puedes ver, bueno, pues ahí está. Y sí, y algo curioso que sostuvimos una charla entre los que estábamos en la mesa y de repente nos ayudábamos y que, hey, a mí me decían, que está tu agua más para acá, ¿no? Así que acá tienes el pan a la izquierda y, o sea, ese tipo de cosas que bueno,
qué importante es, ahí te das cuenta de la importancia de tener personas contigo cuando estás viviendo alguna discapacidad, ¿no? El apoyo, ese apoyo que parecerá muy mínimo, pero ¿cómo hace la diferencia? Así es, así es. Dice, después de esta semana, ¿qué prejuicio o etiqueta sobre la discapacidad se rompió por completo? ¿Algún prejuicio? Yo sé que tú manejas lo de la discapacidad desde hace años, pero muchas veces, aún viviendo en esta vida que nos tocó con una discapacidad, la cerecita que se llama discapacidad, no entendemos otras discapacidades. ¿Tenías tú un prejuicio o una etiqueta sobre esto y se te haya quitado? Pues me ha tocado, como dices, me ha tocado durante muchos años cubrir periodísticamente este tema. Tocó hacer bastantes reportajes en TV Azteca, TV Azteca y en algunos otros medios que hemos colaborado, actualmente con Tribuna y en proyectos personales. Sí he estado como que familiarizado, vaya, con el tema de la discapacidad. Así que siento yo la verdad que no, al menos no te podría decir alguno, pero lo que sí cambió en esta semana, a como la viví, distinto de las otras actividades que me habían tocado, fue eso, el participar directamente y vivir una discapacidad. Sí cambió un poco más, como que si ya sentía la empatía, como que todavía me la vino, digamos, a reforzar. ¿Por qué? Porque de verdad lo entiendes mucho más cuando lo vives, cuando lo vives, porque no basta a lo mejor tener un familiar con una discapacidad. Sí, te genera ciertas emociones, te cambian las ideas, lo que tú quieras, pero no es la misma a que te pase a ti directamente, ¿no? No es lo mismo apoyar a alguien o comprender lo que está viviendo alguien, entre comillas, el comprender, porque no es cierto, nadie sabe lo que pesa el costal hasta que lo está cargando. Entonces, definitivamente sí cambió para bien un poco en mí la forma de ver y de comprender la discapacidad, en este caso la visual. Así es. Ahorita estás hablando de que hicieron como entre tu mesa, en la mesa estaban ayudando, ¿ok? Y que te empezaron a decir a tu derecha, aquí más adelante, está tu vaso y todo. ¿En qué momento pasó esa conexión? ¿En qué momento de la cena? ¿Fue de inmediato o fue después de unos minutos que todos se acoplaron a su discapacidad y empezaron a empatizar con los demás que estaban enfrente? ¿Cuándo fue esa conexión? Yo siento que desde un principio comencé con las bromas ahí con las vecinas, porque me tocó una mesa con puras mujeres, y empezaron ahí las bromas y ya ¿tú qué discapacidad tienes? No, pues nos presentamos, vaya, un momento en que nos presentamos, yo soy fulano de tal, me dedico a esto, órale, mucho gusto, ¿qué tal? Yo trabajo aquí, me dedico a esto otro, y excelente, y así fue, con esa charla nos fuimos conociendo y se hizo como ese equipo de que le ayudábamos al otro y en la otra ayudaba para acá, y unos que no podían hablar, las personas que no podían hablar, pero igual los que sí veían me decían a mí qué estaba haciendo, o que con señas se trataba de comunicar y a mí me lo explicaban. Entonces ese apoyo que se dio sí fue muy interesante, y que te digo que qué padre, porque es lo que veo yo, ¿no? En las agrupaciones que se dedican a dar apoyo a las personas con discapacidad, veo que sí se solidarizan bastante, ¿no? Las personas con distintas discapacidades siempre están viendo por el otro. O sea, son como más responsables que los demás a la hora de ayudar o de estar dispuestos a ayudar
al prójimo, ¿no? Así Entonces, es. eso es bien padre y se vivió ahí en ese momento. Ok, como comentaste al principio, tú entraste y viste todo. Te dieron qué discapacidad ibas a vivir en ese momento, en esa cena, ¿no? En el momento que te ponen la venda, que era un pañuelo, una venda, un antifaz en la cena y tenías que irte a tu lugar, todo. Eso tú ibas consciente de que ibas a representar esa discapacidad. ¿En qué momento dejaste el personaje de ser una persona con discapacidad y realmente empezaste a vivir cómo viven millones de personas en México la discapacidad visual? Bueno, traté de seguir las indicaciones que nos daban ahí, que Clementina y todo el equipo, que felicidades a todos, hicieron un muy buen trabajo. Y nos dijeron, órale, desde ahorita ya, desde este momento no ves. Ok, no ves, me puse en el papel, estuve por ahí con algunos momentos. De hecho, sí, en mi caso personal, hicimos trampa como 2 veces, porque teníamos que estar grabando, entonces ya, que pásale para allá y que el teléfono, que... Entonces, hubo 2 momentos en los que yo me destapé los ojos, y lo que sí recuerdo es que me encandilaba muy feo, me encandilé muy fuerte en esos momentos en los que ya pude ver de perdida para poner la grabación, etcétera. Pero no, fuera de eso, créeme que sí lo traté de vivir como era desde un principio. Okay. Y todavía al final me tocó ver algunas de las personas que como que se querían quedar con esos otros momentos. Otros a lo mejor de que ya al momento de liberación, cuando ya pueden, pero había personas que sentían como más las ganas o el compromiso de seguir viviendo esa experiencia, porque de verdad cambia mucho. A lo mejor no te podría decir un momento exacto en el que ya dejé el personaje, porque por lo que te digo, después de eso inmediatamente yo me puse a hacer entrevistas con Clementina, etcétera, pero de verdad es algo que aprecio mucho. Esa experiencia sí se me queda, porque y quisiera que la viviera mucha gente. Siento que lo tienen que vivir de verdad para conocer y para poder alcanzar ese nivel de comprensión en este tema de la discapacidad, porque lamentablemente muchas veces lo hacemos pero de dientes para afuera, como se dice. No, sí, yo entiendo, no, sí, yo soy empático, pero realmente, ¿qué haces? ¿Qué haces? Aparte de decirlo, ¿qué haces para demostrarlo? ¿No? Muchas veces todo queda en la palabra, todo queda en el dicho, porque todos queremos al final de cuentas quedar bien. Ajá. A nadie le gustaría decir, ay, mira, no, a mí me vale gorro, a mí no me importa, a mí no me interesa, mientras yo estoy bien y yo no tengo discapacidad. Es un tema que a mí no me... Lamentablemente mucha gente sí lo piensa. Sí hay gente que bueno, pocos lo dicen, que sí hay quien lo diga, y muchos no lo dicen, pero actúan como si no les importara un cacahuate. Entonces, de verdad, yo sí quiero recomendarle a la gente que cuando tenga una oportunidad como esta, ya sea en estos eventos que hacen. De hecho, va a haber una segunda edición, ¿eh? ¿Para cuándo? Pues ahí les vamos a estar informando. Bueno, ojalá y no la hagan cada año, háganlo más seguido, aunque sea 2 o 3 veces por año, porque yo sí le recomiendo a la gente que lo haga, y si no es con ellas, inténtenlo en casa, practíquenlo, sigan ahí, pregúntenles aquí en las páginas de estas mujeres, de estos hombres tan comprometidos con el tema, y ahí pregúntenles cómo le hago, ¿verdad? Que le va a resultar muy interesante. En Monterrey, en Tijuana, en el DF, han hecho estos tipos de eventos y la verdad que tienen mucho éxito.
Y la gente va y sí, lo hacen cada cierto tiempo y se vuelve a llenar. ¿Por qué? Porque los comentarios que hay, la gente quiere vivir esa experiencia, quiere comprender más allá, así como tú lo viviste y dices, quiero otra vez que se haga, para que la gente lo viva, así es. Ellos tienen años haciéndolo y son asociaciones que están en esas ciudades. Son hasta donde yo sé, ¿no? De que yo he visto y que tengo comunicación con ellos. Habrá otras asociaciones en otras ciudades que también lo hacen. Pero por lo pronto, aquí en Ciudad Obregón, pues la Mesa Permanente de Inclusión, que es una iniciativa de espacios urbanos, pues ya lo hizo su primera edición y pronto estaremos dándoles la información para la segunda edición. Te tengo otra pregunta, Omar. Pregunta. Después de que te quitaste ya lo que es la máscara para no poder ver y representar a una persona con discapacidad, ahora que tú vas a un restaurante o una cena familiar, ¿cómo es que tú entras y ves este restaurante? ¿Lo ves de otra manera o lo sigues viendo igual? ¿Ves esas barreras que hay para las personas con discapacidad? ¿Ya ves de otra manera el lugar, las personas, los meseros, en tu familia, tu casa? ¿Crees que estas barreras existen y se puedan mejorar? Sí, claro, claro que sí. Yo creo que en todos, no solo en los restaurantes, donde ando de repente en los edificios de gobierno, en los lugares públicos, para ir a hacer trámites, para ir a hacer pagos, para lo que tú gustes y mandes. En todas partes hay mucho por mejorar en la cuestión de rampas, en la cuestión de elevadores, en la cuestión de los escalones, los tamaños, los pasamanos, perdón, desde las sillas o los bancos en algunos lugares, como el tema de la Aurorita, también siempre me acuerdo de eso, en las personas de talla baja, lo difícil que es para ellos a lo mejor nada más subir unos escalones, o poder sentarse en un restaurante, en un lugar donde a lo mejor la silla está súper alta. El camión, subirse a un camión, usar el transporte público, que es súper difícil porque no tienen ese escaloncito extra para ellos. Son muchos, sí, son muchas cosas las que he observado. Y por ejemplo, tengo familiares con discapacidades adquiridas que pienso en ellos, ¿sí? Pero también pienso en toda la gente que he venido conociendo a lo largo de los años con otras discapacidades también, y que digo, bueno, ¿cómo le hacen? ¿Cómo viven? Veo a Ramiro, por ejemplo, que se desempeña tan libremente y solo, lo veo solo en la calle, me lo he topado varias veces por ahí, por fuera de la biblioteca, en el Palacio Municipal, en otros lugares, y pues él solo realmente se defiende, hace todas las cosas que digo yo a la torre. Me tocó a mí un ratito en un restaurante, una cena, una hora, en la que me apoyó la gente, en la que estaba en un lugar seguro, vaya, no necesité moverme más de 10 metros a mi redonda, en un lugar que ya conocía. Ahora veo realmente lo que hace Ramiro y mucha gente en su condición en la que tienen que salir a la calle, tienen que trasladarse por sus propios medios a un trabajo, a alguna otra actividad, y sin apoyo de nadie, a la torre ni respeto. Así es. ¿Quieres agregar algo más a lo que viviste en esta cena, Omar? Nada más eso, de verdad recomendárselo mucho a la gente, aunque sea en su casa, háganlo, practíquenlo. Te cambia totalmente la forma de ver y de comprender el tema de la discapacidad, te vuelve mucho más empático y nada, de verdad, nada más agradecerles y felicitarles por todo lo que están haciendo. Sé que en tu caso te mueve un motivo, un gran motivo que aquí anda
Enriquito, y en otros casos que sea cual sea el motor o el impulso que les hace tratar de hacer más visible esta situación cada vez más, bueno, se respeta, y si es nada más por el hecho de tratar de hacer un mundo mejor, pues felicidades, qué bueno, cualquiera que sea el motivo que te impulse, hazlo, pero de verdad hazlo y inténtalo, y entre más personas involucres, esto se va a ir haciendo como una bola de nieve cada vez más grande. A mí me gusta mucho cuando veo este tipo de grupos como ustedes que están tan interesados y que hacen activamente las cosas para lograrlo. Repito, yo soy muy de que del dicho al hecho hay mucho trecho. No basta decirlo como los gobiernos, pues como los gobiernos lo hacen, porque ellos, el gobierno que tú me digas y del color que tú me digas, siempre va a decir que ellos están trabajando por hacerlo, que la visibilidad, que los apoyos, que ahora sí, que antes no, y el de antes no lo hacía, pero yo sí. Todos dicen lo mismo, y lamentablemente muchas de esas cosas quedan en proyectos, quedan en ideas o quedan en trabajos inconclusos. Entonces, realmente... Y el peor del caso que lo hacen desde su posición, desde el privilegio. No van con la persona con discapacidad y les preguntan qué es lo que hace falta, qué leyes podemos hacer para ayudarlos, para que su vida sea integral a la sociedad. No lo hacen, ellos lo hacen desde su perspectiva, y eso es lo que tenemos que invitarlos. Únense a nosotros, acérquense a las personas con discapacidad, acérquense a la mesa permanente de inclusión, acérquense a las asociaciones que viven y conviven con la discapacidad, para poder hacer esas leyes, esos programas, porque si la hacen desde su privilegio, no van a funcionar, o si van a funcionar a medias, pues no solucionan nada. Sí, definitivamente falta mucho trabajo legislativo, pero previo a eso es ese acercamiento, pues, de las autoridades correspondientes, las que están en posibilidad de decidir y que tienen voz y voto en estos temas, necesitan juntarse, analizar directamente con ustedes que son o las personas con discapacidad, o que son las cuidadoras de personas con discapacidad, porque son realmente las que tienen el pulso, las que saben las necesidades reales que se requieren mejorar, y no nada más porque se me ocurrió, porque suena bonito por un programa político o por un programa de gobierno ponerle este título y voy a para que voten por mí. Sí, para que voten por mí, para ganar adeptos, para que digan que soy un gobernante sensible. Bueno, pero a lo mejor ahí queda, se anuncian inversiones millonarias por alguna actividad, y dices tú, bueno, ¿y dónde quedó ese dinero? Pues ahí en la publicidad, en la renta de un espacio que a lo mejor se usó 1 año, 2 años, no dio los resultados prometidos, cambió el gobernante, se olvidó el proyecto, llega otro y empieza a prometer otros similares, pero para cuando están queriéndolos aterrizar, se le acabaron sus 3 años o sus 6 años, y es el cuento de nunca acabar, lamentablemente. Entonces, ahí es donde radica la importancia de que sí se involucre realmente más el gobierno. Que se quiten los colores. Sí, para sí, cuando un gobierno lo haga, que el otro, si no es del mismo color, que lo siga. Que se quiten los colores de encima. Y también ahí radica la importancia de que nosotros como sociedad nos involucremos más. Si no lo hace un gobierno, bueno, vamos haciendo lo más. Así es. Así es. Muchas gracias, mamá. Gracias por vivir esta experiencia. Gracias por platicárnoslos. Queremos también aquí ver esa parte, la parte de los organizadores, de cómo ellos lo vieron detrás de cámara, cómo vieron a Omar y a todos los comensales vivirlo, qué era lo que ellos observaron, qué es lo que se puede mejorar para la segunda edición, que ya nos dieron consejitos. De hecho, sí había la posibilidad, sí se habló de que desde un principio de la cena se hiciera tal cual
pero pensamos en los peligros que se podrían caer, que se pueden eso, y dijimos, bueno, ya que están sentados, ahí es donde se van a hacer, van a representar, pero tiene razón, con los cuidados y con más gente voluntaria, lo podemos hacer. Clementina, maestro Ramiro, les doy la palabra, por favor, me pueden decir, Clement, ya dijo el maestro Ramiro, ¿cómo lo vieron ustedes por fuera? Ok, fue un reto cuando platicábamos de esta posibilidad. Cuando se planteó la idea, hablábamos de algunas experiencias ya que se han llevado a cabo en otros lugares, pero incluso Ramiro fue el que dijo, no, o sea, si hay cenas para personas con discapacidad o para experimentar la discapacidad visual, lo correcto sería que sea con todas o la mayor parte de las discapacidades. Y sí estuvimos planteando el cómo vamos a hacer para simular las otras discapacidades. O sea, fue un trabajo creativo enorme y pues ahí estuvieron varios hámsters trabajando en esto, ¿no? O sea, en echar a volar la imaginación y encontrar formas de simular cada una de las discapacidades. Y una vez que encontrábamos una forma creativa, por ejemplo, en el caso de del autismo, que era la sobreestimulación por la iluminación, hablábamos, hay que ponerles las luces en los ojos. Mi preocupación, por ejemplo, era la seguridad física, ¿no? Entonces, ¿cómo sí lograr eso a pesar de no poder hacer como se tenía planteado, ¿no? Por el tema de seguridad física? Fue un enorme reto, pero sobre todo lleno de satisfacciones. ¿Por qué? Porque pudimos darnos cuenta que sí es posible, que sí se puede cuando hay voluntad, y sobre todo que lo más importante no era la molestia por la que se le hacía pasar a cada uno de los comensales, sino la empatía que se derivaba de esa molestia, ¿no? Entonces, si al inicio se les dio la indicación, si alguien no puede continuar con esto, levante la mano y retiramos todo estímulo. Sin embargo, los comensales dijeron, no, hay personas que no pueden desistir o no pueden decir hasta aquí, quiero que pase mi discapacidad, no desean. Por lo tanto, era tanto la forma que empatizaron que dijeron, no vamos a abortar del experimento, ¿no? Y decidieron continuar. Y eso es algo muy, muy satisfactorio porque salieron muchos aliados después de eso. Así es. Maestro Ramiro. Pues igual, ¿no? Dentro de lo que fue la planeación, uno de los principales factores era ese, ¿no? La seguridad. Inclusive, pues nosotros mismos decíamos, no, ¿cómo va a empezar desde el principio sin ver? Pues es muy difícil, ¿no? Hay que darles tiempo, pero es que tratábamos pues de acercar la experiencia vivencial lo más natural posible, ¿no? De la forma inmersiva. Y tratábamos de cuidar todo ese tipo de detalles. La cuestión creativa fue importante y elemental. Entonces, para mí fue todo un éxito, punto y aparte de que se nos hicieron falta recursos o cosas así, el éxito estuvo en que la gente verdaderamente lo entendió, pues, ¿no? Llegó el mensaje de la forma adecuada a las personas que participaron. Así es, el maestro Ramiro, pues de hecho el maestro Ramiro y yo no estuvimos presentes, pero en la organización yo recuerdo muy bien que le decía a Clementina, por favor, que realmente se visualice, que se haga cómo vive una persona autista en la cena, es echarle las luces, los intermitentes, uno apagar y prender en los ojos, háblale con un altavoz cerca, que todos los sonidos estén a su alrededor, empieza a tocar con varias texturas todo el tiempo, no es un ratito, todo el tiempo, porque así lo vive una persona con autismo todo el tiempo, no es de que ahorita yo voy a empezar a sentir todo. No, y yo me acuerdo, ay, por favor, y al que ibas de voluntario le decía, por favor, asegúrate para que esa persona entienda esta discapacidad invisible, pues que mucha gente pues no lo ve,
pero pueda sentirla un poquito, porque si somos sinceros, todo lo que ellos hicieron y que la persona, una de ellas se abrumó mucho por tanto luces, por tanto sonido, aún así, créeme que una persona autista lo ve 100 veces más, pues entonces, yo sí creo que fue un éxito. Una de las mamás de mi grupo participó y le encantó la experiencia, así que creo que este evento fue algo único aquí en Ciudad Obregón, porque creo que no se había vivido más que de discapacidad visual y que llevó un mensaje muy poderoso. Así que, pues, chicos, no sé si quieran decir algo más de lo que se vivió esta semana de discapacidad. Ahorita estamos hablando del día jueves, pronto estaremos haciendo entrevistas para los otros días, de cómo se vivieron, qué mensajes se dio. Pero ahorita quiero que me dejen un mensaje para las personas. Empezamos contigo, Mar. Bueno, no, pues nada, de nuevo felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Y sí, como dices, nos enfocamos en lo de la cena, pero fue muy interesante toda la semana. Toda la semana pues, tuve la dicha de estar en todos los eventos y de verdad que cada uno de ellos tuvo su realce, tuvo su toque de interés y de aprendizaje, ¿no? Me marcó mucho también el conocer a los jovencitos estos que en el evento de la Casa de la Cultura era, ¿cómo se llamaba ese evento? Arte sin barrera. Arte sin barrera. Me gustó mucho ver a los jovencitos estos que pintan, dibujan, que hacen figuras con este foamy moldeable a la torre. O sea, este muchachito José, creo, que es autista y que solo con ver le ponían una fotografía así en el teléfono. Estos son. Mira, sí es José, mira, sí me acuerdo. José, gracias por tu compra. Ándale, cualquier tipo de figura, unos muñecos que hacía, solo le enseñaban en una foto en el teléfono de un personaje y se ponía a hacerlo y en cuestión de minutos te lo hace como es. Entonces, ese talento que tienen, qué padre que la familia los impulse a explotarlo, a explorar y hasta, ¿por qué no? Hasta venderlos. El muchachito le llegaba a gente, veían, oye, te puedo cargar a fulano personaje, le gusta a mi niña. Sí, ¿cómo no puedes? No, pues y en el momento me tocó verlo, o sea, qué padre, de verdad. Todas esas actividades quiero felicitarlos y que lo sigan haciendo. Yo sé que todo esto lo hacen sin un solo peso que se les otorgue por parte de los ni de gobierno ni de nadie. Yo sé que todo esto lo están haciendo con su propia bolsa, con sus esfuerzos, en sus tiempos libres, si es que se le puede decir así. De veras, síganle por ahí, están haciendo un gran trabajo, se los reconozco, se los aplaudo y pues nada, solo invitar a la gente que se involucre más en este tipo de actividades. En cuanto sepan que hay alguna, de veras, vayan, pidan más información en su ciudad. En todas las ciudades debe de haber grupos como estos. Bueno, pues se acérquense, conozca un poquito más de ellos y de verdad vamos generando más empatía con estas personas que padecen alguna discapacidad. Así es. Clementina. Yo quiero agradecer a cada uno de los participantes en la cena, a Omar y al resto que fueron personas verdaderamente que tomaron el papel, se comprometieron y salieron, como les digo, enormes aliados de mí. Quiero invitar a las personas que no asistieron, que no sabían, no se enteraron, a que para la siguiente, pues se sumen, ¿no? Y pues vivan la experiencia. Maestro Ramiro. Pues igual, coincidimos, yo creo que los tres, agradecer a todos y cada uno de los involucrados que hicieron posible este evento de la Semana de la Discapacidad, específicamente la Cena Sin Etiquetas, e invitar a todas las personas con discapacidad, asociaciones civiles, instituciones de gobierno, el sector privado, a que nos volteen a ver para que se unan
cualquier apoyo nos da un gran impulso. Si podemos trabajar todos en conjunto, vamos a lograr mejores cosas. Olvidaba, perdón, agradecer sobre todo a los voluntarios que hicieron posible esa actividad, ¿no? O sea, las personas que, como lo dijo Omar, sin recibir una compensación, dijeron, sí, yo formo parte del staff y nos echaron la mano con eso. Así es. Tengo algunos comentarios, son rapiditos, se los voy a leer para que los escuchen. Angélica Soto dice, saludos y bendiciones siempre. Tenemos a María Mitzotli, Mío, muy conocida. Saludos, sí, la Mío. Saludos, dice Mío. Dice Carolina Salmerón, saludos. Eli Fit, ella fue una de las participantes que estuvo en la Feria de Inclusión y en la de Arte Sin Barreras. Dice, qué bonita experiencia, te lo manda a ti, Omar. Saludos, sí. Gracias. Tenemos a Eli haciéndonos una pregunta. Dice, ¿qué consejo dan para crear la actividad en casa? Es muy interesante, ¿verdad? De verdad. Que les inviten a la gente y que les den las herramientas necesarias para que lo vivan. A lo mejor no todos tendrán oportunidad de acudir a estos eventos, pero en casa sí se puede hacer. Perdón. No. Sí. ¿Cómo podrían aplicarlo en casa? Esa es la pregunta de él. Yo considero muy importante lo que comenta, o la pregunta de Erika, ¿no? El hecho de que desde casa se forme o se eduque a la familia, a los hijos, en temas de inclusión es vital y sería de un enorme aporte para la sociedad. Si como madre de familia, como padre de familia, tú hicieras el ejercicio con tus hijos, oye, te voy a platicar de esta discapacidad. ¿Sabes cómo viven estas personas? O qué pasa cuando te subes al autobús, por ejemplo. Hay personas que les molesta el ruido excesivo. Mira, vamos a experimentar cómo ellos lo viven. Mira, te voy a subir tantito el volumen, porque ellos así escuchan lo que tú hablas o cualquier ruido. O sea, creo yo así como con experiencias pequeñitas, y sobre todo no importa tanto la experiencia, sino la reflexión que pueda derivar de esa experiencia. Así es. Igual también, si quiere usted participar o tener este tipo de actividades en casa, pues correr riesgos por otro lado, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, correcto, ¿no? Como dice Clemen, platicar, mira, una persona con discapacidad auditiva, a lo mejor estas actividades en la cocina no las puede realizar o se le van a dificultar a una persona con discapacidad visual, física, etcétera. Contemplar el día a día, las actividades que hacemos y pensar cómo lo harían o qué problemas tendría una persona con algún tipo de discapacidad, ¿no? Así platicando de manera coloquial. Perfecto. Tengo más comentarios. Dice Susi GP, saludos. Shari Guerrero, muy bonita experiencia, frustrante al principio. ¡Ay, mira! Tenemos a alguien que estuvo ahí. Sí, dice, muy bonita experiencia, frustrante al principio, pero conforme avanza, me llegaron sentimientos que me permitieron ser más empática con el resto de las discapacidades. Fíjate, o tenemos a alguien que estuvo ahí. Saludos. Sí, saludos. Caji Gospa, perdón, ya saben que no puedo, muchos saludos. También nos dice a seguir construyendo puentes para visualizar, incluir bendiciones. Creo que son todas las preguntas que tenemos. Déjenme checar nada más. Así es, son todas las preguntas que tenemos. Pues muchas gracias, Omar, por estar aquí, por contarnos tu experiencia. Muchas gracias a la Mesa Permanente de Inclusión e Iniciativa de Espacios Urbanos dirigido por Clementina Juárez, que está aquí presente. Muchas gracias por estar aquí también a dar su punto de vista desde la organización y detrás de cámara de este día, que fue, yo creo que uno de los más importantes en toda la semana. Gracias por permitirnos expresar y que todos los demás vean lo que se está haciendo aquí en Cajeme por lo que es la discapacidad. Quiero agradecerles a los que están conectados
y pedirles que si ustedes consideran que a alguien les puede servir esta experiencia, esta entrevista, lo puedan compartir con esas personas. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Es casi una hora con la entrevista. Lili Valenzuela, saludos, dice. Lo hagan, por favor, y pues ya saben, yo me despido. Nos vemos en el siguiente Conectando Mentes, Autismo en Diálogo, y nos quedamos con una frase. La frase dice: a veces para ver la realidad de otros, necesitamos cerrar los ojos, y para entender el silencio de muchos deberíamos callar nuestras propias voces. Saludos, nos vemos, bye bye.